¿Has escuchado hablar sobre el impuesto al consumo y no sabes de qué se trata? Bueno, te lo voy a explicar de una forma fácil y sencilla. Antes de empezar, soy Ángela Saavedra, contadora y ayudo a microempresarios y emprendedores como tú a organizar sistemáticamente la estructura contable administrativa de costos y de impuestos para que ganes tranquilidad y tiempo y dediques tus esfuerzos al objetivo principal de tu negocio. El impuesto al consumo grava productos y servicios que se generan por la atención al consumidor final, tales como la telefonía móvil, el internet, el servicio de elaboración de comidas y bebidas en restaurantes. Las tarifas del impuesto al consumo varían. Está la tarifa del 8%, está la del 16% y está la del 4%. Ahora te preguntarás, a veces voy a un restaurante que queda en el norte o en un lugar exclusivo de mi ciudad y me dan una factura y me cobran el 8% del servicio al consumo. Pero hay otros, como el restaurante que queda en la esquina de mi casa, ni siquiera me dan factura. ¿Ok? Entonces hay que entender que hay responsables del impuesto al consumo y no responsables. Por lo tanto, la persona o el dueño del restaurante que quizá queda en la esquina de tu barrio no es responsable del impuesto al consumo, lo que quiere decir que no tiene ingresos superiores a 3.500 VTs, aproximadamente 147 millones, y no tiene más de un establecimiento de comercio. Si soy responsable, hay que tener en cuenta que tengo que cumplir con una serie de obligaciones. 1. Recaudar el impuesto al consumo. Quiere decir que debo realizar una factura con todas las de la ley y cobrar el impuesto al consumo en la factura. Y la factura debe ser electrónica. 2. Presentar la declaración del impuesto al consumo. Esto quiere decir que debo ingresar a la página de la DIAN y cada 2 meses debo hacer una declaración donde indique cuánto he cobrado por impuesto al consumo. Y 3, pagar. No solo es declararlo, es pagar, es decir, transferirle a la DIAN el valor que tú cobraste correspondiente al impuesto al consumo. ¿Y qué pasa si no pago? Pues te estás quedando con un dinero que no es tuyo. Tú no has visto nada. Ahora, ¿qué pasa si yo vendo con el 8% de impuesto al consumo o con la tarifa del impuesto al consumo, pero hago compras correspondientes también que me generan impuesto al consumo? Pues no te puedes descontar nada, porque para el responsable el impuesto al consumo es un mayor valor del gasto o del costo. Por lo tanto, no es como el IVA, que tú te puedes descontar el IVA de las compras. En el impuesto al consumo no funciona de esa manera. Por lo tanto, es imposible que una declaración de impuesto al consumo te dé saldo a favor. Siempre te va a dar saldo a pagar. Hay que tener en cuenta que si durante el periodo, es decir, durante el bimestre, no tuviste operaciones, es decir, ventas con impuesto al consumo, no estás obligado a presentar la declaración en ceros. Simplemente no la presentas. ¿Qué pasa si no le transfiero el dinero del impuesto al consumo a la DIAN? Pues la DIAN te va a multar, porque nuevamente te estás quedando con un dinero que no es tuyo. ¿Necesito un contador para que me haga la declaración de impuesto al consumo? Mi respuesta es sí. Es mejor que te ayudes con profesionales que saben cuáles son las normas y qué te aplica y qué no te aplica, para que luego no vayas a tener problemas y multas. Recuerda que quien firma la declaración del impuesto al consumo siempre es el representante legal. Espero que te haya servido esta información y nos vemos en un siguiente video.